¿Ha escuchado alguna vez que los evangelios fueron escritos de forma anónima? ¿O quizás que Jesús nunca afirmó ser Dios? Entonces querrás seguir con atención la conversación que voy a tener con este autor, el Dr. Bram Pitre, que moderará el caso de Jesús. Dr. Bram Pitre, la última vez que hablamos comentamos la fiabilidad de los evangelios a pesar de su anonimato. En este episodio quiero hablar sobre Jesús como el Mesías. ¿Qué podrías contarnos sobre esto? Esa es una de mis preguntas favoritas para abordar con mis estudiantes, porque, en mi experiencia, muchos estudiantes llegan al Nuevo Testamento con la suposición de que los evangelios son fiables. Pero una vez que demostramos eso, tenemos que hacer la pregunta: bueno, si hay biografías viables de Jesús, ¿qué dicen sobre si Jesús era o no el Mesías? Siempre pregunto a mis estudiantes: ¿cuántos de vosotros creéis que Jesús es el Mesías? Ahora enseño en el seminario y, claro, ¿qué pasa? Todos levantan la mano, ¿verdad? Por supuesto, todos creemos en Jesús el Mesías. Bueno, segunda pregunta: ¿cuántos creéis que Jesús cumplió las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento? Todos levantaron las manos. Muy bien. ¿Qué profecías cumplió? Siguiente pregunta. Silencio. Claro, me lo creo. Podrías escuchar un alfiler caer, ¿verdad? Porque muchos estudiantes que han crecido siendo cristianos o han crecido siendo católicos suponen que Jesús es el Mesías. Sí. Asumen que, ya sabes, que Él es Cristo, pero no saben necesariamente por qué Él es el Mesías o qué profecías del Antiguo Testamento cumplió. A veces dicen: bueno, el siervo doliente, en Isaías 53, y digo: vale, muy bien, pero ¿qué otras profecías cumplió? Sí. Y es por lo que a menudo la gente duda. Entonces, una de las cosas que quería hacer en el libro El caso de Jesús era dejar claro que investigamos el por qué se creía que Jesús era el Mesías por sus contemporáneos judíos. Todos los discípulos practicaban el judaísmo, por lo tanto, eran judíos. Cuando Jesús predicó y enseñó, le enseñó a la gente judía en el siglo I después de Cristo. Y si intentamos comprender la evidencia de su mesianismo, necesitamos verlo desde el punto de vista judío del siglo I. ¿Me estoy explicando? Vale, sí, lo entiendo. Que estas personas no son crédulas. Son personas que tienen su criterio y Jesús tiene que encajar en él. Si él esperaba que ellos creyesen que él es el Mesías. Estás en lo correcto. Hoy somos capaces de asumir que Jesús es el Mesías. Pero no era lo mismo en el año 30 después de Cristo, cuando él caminaba por Galilea o en Judea enseñando y predicando sobre el reino de Dios. Así que, para mi estudio, una de las cosas que intenté fue separar las típicas enseñanzas de Jesús que demostraban que él no era solo un buen rabino o un buen maestro de moral, sino que proclamaba algo más. Él proclamaba que era el Mesías. Entonces, las dos cosas, que si lees los evangelios, sobre todo los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, los dos temas de los que ves a Jesús hablando una y otra vez son la llegada del reino de Dios. Sí. Y también la del Hijo del Hombre. Piénsalo, una y otra vez nos da parábolas. El reino de Dios es esto, el reino de Dios es aquello, y así una y otra vez, cuando se refiere a sí mismo, él se proclama el Hijo del Hombre, ¿verdad? Sí. Pero en el siglo I, ¿qué hubiese significado esto para una audiencia judía? Podría haber empezado con el reino de Dios. El reino de Dios, que creo que hoy para muchos cristianos, si decimos el reino de Dios, pensamos que es el cielo, ¿verdad? El lugar al que iré una vez muera, si Dios quiere, claro. Pero eso no es lo que un judío del siglo I hubiese pensado. Si hubiesen oído a Jesús decir el reino de Dios se acerca, entonces se hubiesen ido directamente a la profecía del Antiguo Testamento del libro de Daniel. Daniel, capítulo 2, es muy interesante ya que tiene una profecía de la venida del reino de Dios. Y lo que lo hace único es que si lees otras profecías, Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas del Antiguo Testamento, ninguno menciona al profeta del reino de Dios. No existía una forma de cómo referirse al futuro Salvador del mundo. Es algo que hace único el libro de Daniel. Cuando Jesús entró en escena y empezó a decir: «Arrepentíos, el reino de Dios está cerca», cada judío hubiese pensado: él está hablando de Daniel, capítulo 2, la profecía del reino. Si volvemos al libro de Daniel, lo que vas a encontrar es que en el capítulo del reino de Dios, para Daniel, es el último reino de una serie de reinos. Y es una gran historia. En Daniel, capítulo 2, el rey Nabucodonosor, quien era el rey de Babilonia, tuvo un sueño sobre una enorme estatua hecha de 4 tipos de metales: la cabeza de oro, el pecho de plata,
cintura de bronce y también piernas de hierro, que se mezclaban con arcilla al final. Y lo que le dijo Daniel al rey fue que cada metal en la estatua se refería a un reino. Sí, claro. La cabeza de oro era el imperio babilónico. La plata representaba el imperio que reemplazaría a Babilonia, el cual fue el imperio medo-persa en el siglo V a.C. El bronce sería el imperio después del anterior, que fue el reino de Grecia, alrededor del siglo III a.C., y finalmente el hierro era el símbolo para el cuarto reino, el cual fue el imperio romano, ¿verdad? Entonces, ¿me estás diciendo que los judíos en ese tiempo aceptaban la historia del hombre de metal de Daniel? Sí, así es. ¿Hasta el punto en que los romanos se llegaron a identificar con el hierro en su tiempo? Así como lo oyes. De hecho, lo sabemos por antiguos textos judíos como el primer Enoc o el cuarto Esdras, antiguos escritos judíos que no están en la Biblia, pero pertenecen al tiempo de Jesús. Asimismo, de interpretaciones de rabinos que dicen que los 4 metales de la estatua de Daniel eran los 4 reinos que gobernaban el reino judío. Primero Babilonia, luego el medo-persa, luego los griegos y Alejandro Magno, y por último, el cuarto imperio fue el imperio romano que ocupaba el territorio de Israel en el tiempo de Cristo. Lo que Daniel dice en el capítulo 2 de su profecía es que en el tiempo del cuarto imperio, una piedra pequeña, no hecha por humanos, impactará contra la estatua, o el hombre de metal, como has dicho. Lo llamaré así ahora. Me gusta, impactará contra la estatua en la zona de los pies, y ésta se derrumbará de abajo arriba. Después, esta pequeña piedra se convertirá en una gran montaña que ocupará toda la tierra. Claro. En Daniel capítulo 2, versículos 44-45, lo que Daniel le dice al rey es que esa pequeña piedra es el reino que el Dios del cielo creará en los últimos tiempos. Bueno, si eres judío del siglo I, entonces conoces la profecía del reino de Dios y la pequeña piedra que destruye el cuarto imperio y que luego se convierte en un gran reino universal sobre la tierra. Cuando Jesús entró en la escena en Galilea y empezó a decir, «Arrepentíos, el reino de los cielos está cerca», como en Marcos capítulo 1, sabes perfectamente de lo que está hablando. Él dice que el tiempo de la profecía de Daniel es ahora, se cumplirá muy pronto. Cualquier judío del siglo I sabía que si el cuarto metal de la estatua era realmente el imperio romano, entonces el reino estaba muy cerca. ¿Me explico? Lo entiendo perfectamente. Bien, en otras palabras, cuando Jesús predica sobre el reino de Dios, no es solo para hablar de la vida después de la muerte. Sí. Habla del cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Bueno, has dicho antes que Daniel era único cuando hablaba del reino de Dios. ¿Es ese uno de los lugares con el que era único en sus escritos? Esa era una de sus profecías más gráficas del reino de Dios, pero hay otra que hay que resaltar. Si lees más capítulos de Daniel hasta el capítulo 7, encontrarás otra visión del reino. En este caso, no hay 4 reinos de metales diferentes, pero sí 4 bestias. Vaya. Este es genial. Es una de las cosas que los eruditos llaman la visión del Apocalipsis. Apocalipsis significa revelar. Apocalipsis, en griego, es revelar. Lo que Dios hace, por así decirlo. Él revela las realidades del cielo a Daniel. Y lo que Daniel refleja en el capítulo 7 es a la primera bestia, que es un león. Representa el imperio babilónico. La segunda bestia, que es un oso, representa a los medo-persas. La cuarta bestia es un leopardo con alas. Esta representa al imperio griego, que se expande con rapidez. A ver, Alejandro era conocido por conquistar todo el mundo en muy pocos años. Era increíble. Y finalmente Daniel dijo, vi a la cuarta bestia, y era horrible y destructiva. Conquistó todo a su paso. E igual que el cuarto metal en las profecías anteriores, este representaba el imperio final, al igual que la cuarta bestia. Voy a leer este pasaje, si no te importa, porque creo que es el más importante para entender las referencias del propio Jesús. Porque Daniel nos cuenta, en su capítulo 7, que en el tiempo de la cuarta bestia no solo vendría un reino, sino que también vendría el Hijo del Hombre. Por favor, léelo. Bueno, escucha esto. Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Vi en las visiones nocturnas, y he aquí que, con las nubes del cielo, vendría uno como un hijo de hombre, y llegó al infinito Señor, y le fue presentado, y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. ¿Para
que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que no desvanecerá, y su reino, uno que no será destruido. Entonces, ¿qué significa? Si fueras un judío del siglo I, esto significaría que en el tiempo de la cuarta bestia, o el Imperio Romano, que era la interpretación estándar judía, Dios no solo iba a crear un reino que duraría eternamente, significaba que el rey de ese reino sería una misteriosa figura como el Hijo del Hombre, el cual Daniel percibe viniendo del cielo y siendo presentado al infinito Señor, el cual es la imagen de Dios en el cielo, sentado en su trono celestial. Además, el Hijo del Hombre gobernará sobre este reino no solo por 100 o 200 años, o unos cuantos cientos de años, como en el reino de David, sino por siempre, un reino eterno. Y lo que hace misterioso a este Hijo del Hombre, desde la perspectiva judía, por un lado es que parece humano, ¿verdad? Parece un Hijo del Hombre, pero por otro lado, se mueve entre las nubes del cielo, lo cual, en el Antiguo Testamento, como lo decía el escolar judío Daniel Boyarin, que enseñó en Yale durante un tiempo, en el Antiguo Testamento, la única persona que se mueve entre las nubes es Dios. En otras palabras, el Hijo del Hombre, en Daniel 7, parece que es hombre y también divinidad. Es una figura misteriosa. Tengo que decir que, escuchando esto como una persona moderna... Claro. Esto es explícitamente claro como lo estás contando, que me dejas de piedra, porque no se va con rodeos. Te está contando exactamente lo que Dios va a hacer. Presta atención. Sí. Me encanta todo esto, cuéntame más. A mí también me encanta oírlo, porque esto es lo que llamamos evangelios. Sí, claro. Recuerda que Jesús entró en escena no solo diciendo, el reino de los cielos se acerca. Él dijo, creed en el evangelio. Creed en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la gran noticia de que Dios viene a este mundo a salvar a su gente, para entregarse a ellos, y establecer un reino de rectitud, un reino de justicia, que durará para siempre. Entonces, dicho esto, de repente, una vez que se tiene ese trasfondo judío, se puede empezar a entender la forma en que Jesús se refiere a sí mismo. Sí. Piensa en esto. Mientras él camina por las ciudades de Galilea, cada vez que habla sobre sí mismo, se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, ¿no? Diría cosas como, los zorros tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. O en Marcos, capítulo 2, cuando él sana al paralítico y le dice, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Y ellos dicen, bueno, ¿quién más sino Dios puede perdonar los pecados? ¿Qué dice Jesús? Ya sabréis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados. Entonces, una y otra vez se refiere a sí mismo en la tercera persona, y eso es raro, ¿no es así? No voy por ahí diciendo, el doctor Bram Petrie hace esto, el doctor Bram Petrie hace aquello. Me refiero a que eso sería raro, ¿verdad? Sí. No sueles referirte a ti mismo en tercera persona. ¿Por qué Jesús lo hace? Bueno, recuerda, Jesús amaba los acertijos. Jesús amaba las parábolas. Y una de las cosas que hacía con el Hijo del Hombre era, de cierta manera, hablar de sí mismo en forma de parábola. Porque, por un lado, si él dice, el Hijo del Hombre, en el antiguo judaísmo podría estarse refiriendo a un ser humano. Sí, y a Ezequiel se le llama así. Sí, a Ezequiel se le llama el Hijo del Hombre. Cada vez que el ángel le habla, le dice, Hijo del Hombre, ya sabes, así dice el Señor. Eso solo significa un ser humano. El Salmo 8 dice, ya sabes, Señor, que es el Hijo del Hombre, para que te acuerdes de él. Y se ha puesto junto a la palabra hombre. Solo puede significar un ser humano si estás hablando de el Hijo del Hombre. Pero cuando empiezas a hablar del Hijo del Hombre, en el contexto de el reino de Dios, entonces ya tienes otro significado. No solamente Jesús revela que es humano, que obviamente lo es, sino que también se identifica a sí mismo con la misteriosa figura del Hijo del Hombre, que viene de las nubes en el libro de Daniel, el cual ya conocemos por los antiguos textos judíos en tiempos de Jesús, como el cuarto de Esdras o el primero de Enoc. En estos antiguos escritos, que no pertenecen a la Biblia, los judíos identificaron a la figura del Hijo del Hombre nada menos que con el Mesías. Sí. Esta es una de las formas con las que Jesús se identificó como el Mesías, pero sin los peligros políticos de ir por ahí diciendo, «Oídme todos, yo soy el Mesías». Sí. ¿Verdad? En el contexto romano, si él fuese a decir públicamente, «Yo soy el Mesías», eso hubiera sido de algún modo un acto de traición contra el emperador,
porque en ese tiempo, ¿quién era el rey de no solo la tierra de Israel, sino del mundo entero, básicamente de todo el mundo? Era el César. Sí. Entonces, lo que Jesús hace es, con estrategia, revelar su identidad como el Mesías, pero lo hace de la manera judía. Entiendo. Para que quien conozca las Escrituras las pueda entender. Ahora piénsalo, ¿qué es lo que dice una y otra vez? El que tenga oídos para oír, Para oír. que oiga, ¿verdad? Y si un soldado romano oye que este tío se está proclamando el Hijo del Hombre, ¿qué significaría para él siendo pagano? Nada, él no conoce el libro de Daniel, porque solo las disciplinas judías conocen el libro de Daniel. Solo ellos entenderán lo que Jesús dice, no solo que el reino se acerca, sino que Él es el Rey. Cierto es, y lo dejas claro, que en su día, al igual que en el nuestro, la persona quien estaba más interesada en seguir y conocer más podía seguir y encontrar más para poder pasar el enigma inicial hacia la sustancia interior y darse cuenta, como lo hicieron Pedro y los demás apóstoles, de que ese tío era en verdad el Hijo del Hombre, como profetizó Daniel. Pero tienes más que contarnos sobre una línea de tiempo. Sí, esta es una de mis cosas favoritas que pude incluir en el libro. Tiene que ver con el tiempo de la llegada del Mesías. Me entusiasmó mucho porque fue un gran descubrimiento para mí. No tenía ni idea de esto hasta que indagué en el libro de Daniel, el que, por cierto, fue uno de los libros proféticos más importantes de los primeros cristianos. Utilizaban a Daniel más que nada para demostrar que Jesús era el Mesías. Y hay que aclarar que estás leyendo en hebreo, o en arameo, mejor dicho. Sí, no solo estoy leyendo la traducción en inglés de Daniel, estoy leyendo el original en hebreo y el grandioso arameo, porque Daniel está escrito en dos lenguas. Sí. Para hacerlo sencillo, ¿verdad? En hebreo y también en arameo. Y esas son las cosas que tenía que hacer cuando estaba en la Universidad de Notre Dame. Para obtener un doctorado en estudios bíblicos, tenías que aprender los idiomas originarios, porque no quieres ninguna barrera entre ti y el mensaje, y el significado de las palabras en la propia escritura. Si vuelves al libro de Daniel, hay una profecía que es sumamente importante. Es confusa, pero es importante. Es en el libro de Daniel capítulo 9. Voy a leerte unos pocos versos porque puede que este sea uno de los capítulos con los que la gente no está muy familiarizada. En el libro de Daniel capítulo 9, Daniel hace algo muy especial. No solo te cuenta que el reino de Dios y el Mesías vendrán algún día, ya sabes, cualquier día, sobre el arco iris o algo, todo esto en el futuro. Y te da un calendario de la llegada del Mesías. Vale. Sí, en Daniel capítulo 9... dice esto es versículo 24 en adelante. Él dice, 70 semanas de años se han fijado en relación con tu pueblo y tu ciudad santa, para terminar la transgresión, para poner fin al pecado y para expiar la injusticia, para traer la justicia eterna. Y luego se mete en los siguientes versos para hablar sobre el hecho de que durante este periodo, un ungido, literalmente en hebreo, un Mashiach, Sí. recibimos la palabra Mesías de la palabra hebrea Mashiach, que un Mashiach vendrá, pero será derrotado, lo cual es una expresión hebrea para matar a alguien, que será asesinado, ¿verdad? Y entonces habla de la ciudad y el santuario, refiriéndose a que el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén serán destruidas. Así, este es uno de los pasajes de la profecía del Mesías más importante en el Antiguo Testamento, porque es en realidad la única vez en el Antiguo Testamento que la palabra Mesías está vinculada a una muerte explícita. En otras palabras, no hay otras profecías del Mashiach, del Mesías, siendo asesinado. Y de hecho, a veces eruditos dicen por error que en el Antiguo Testamento nunca se habla de la muerte del Mesías, y no es cierto. Daniel describe al futuro Mesías, quien será derrotado y quien será asesinado, y lo relaciona con la misteriosa destrucción de Jerusalén y el templo, ¿verdad? Y dice que pasará en algún momento dentro de un periodo de 70 semanas de años. ¿Y esto qué significa? Bueno, en el libro te lo explico con más detalle. Básicamente lo que Daniel hace es dar una línea de tiempo de 490 años. Lo que dice es que, empezando con la restauración del templo, la reconstrucción del templo después del exilio en Babilonia, el cual tuvo lugar alrededor del 457 a.C., bajo el reinado de Artajerjes, que fue un rey persa que instauró el decreto en el que los judíos no solo podrían regresar, sino que también podrían reconstruir el templo. Daniel dice que 490 años después del decreto de reconstrucción, el Mesías vendrá. Este será asesinado y entonces el templo y Jerusalén serán destruidos. En este punto, no solo se expiará el pecado, sino que también llegará la justicia eterna. En otras palabras, la era de la salvación. ¿Y por qué importa tanto? A ver,
Si calculamos Sí. 490 años desde el 457 a.C., nos pondría alrededor del 30 después de Cristo. ¿Sabes de algo significativo que haya pasado en el 30 después de Cristo? Sí, sí. Claro, es la llegada del Jesús de Nazaret, el predicador del Evangelio, y más tarde la crucifixión a manos de los romanos, su muerte en la cruz, ¿cierto? Es muy importante destacarlo. Muchos cristianos aún no están familiarizados con la idea de que en el siglo I después de Cristo los judíos esperaban la llegada del Mesías, que incluso tuvieron muchos impostores que decían: yo soy el Mesías, eran mesías falsos, profetas falsos. Pero aún no sabemos por qué esperaban a este Mesías. Y nos lo dice Josefo, el historiador judío del siglo I. De hecho, dice que Daniel era uno de sus libros de profecía favoritos, porque no solo decía que el Mesías vendría, sino que te cuenta cuándo vendría. Eso sería al comienzo del siglo I después de Cristo, en el año 30, ¿verdad? Durante el Imperio Romano. Ahora volvamos a las palabras de Jesús. Escúchalas bien. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, con todo esto en mente, ¿cómo empieza Jesús su mandato público? Después de que Juan fue arrestado, Jesús fue a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Lo ves? Sí. ¿Qué tiempo se ha cumplido? ¿A qué se refiere Jesús? ¿Son las 12 en punto? ¿Son las 3 en punto? ¿Qué quiere decir con el tiempo? Bueno, los judíos habrían sabido el cronograma de la profecía gracias a Daniel. Vaya, es maravilloso. Y buenas noticias, de hecho. Y para resumir donde lo hemos hecho en este episodio, es que hemos demostrado cómo Jesús se nombró a sí mismo como Mesías, porque estaba cumpliendo las profecías de Daniel que los judíos conocían, y que le atribuirían a cualquiera que dijese: yo voy a ser el Mesías. Los primeros cristianos, que eran todos judíos cristianos, no solo dijeron: oíd, Jesús es el Mesías. Ellos podían citar el libro de Daniel y decir: él, y solo él, cumple con el tiempo de la profecía. Porque en otras palabras, una vez nos adentráramos en el siglo II, la profecía de Daniel era muy tardía, el tiempo ya habría pasado. Y aunque los cristianos modernos no están familiarizados, los cristianos antiguos como Eusebio, entre otros, cristianos posteriores como Pascual, que era un matemático muy famoso, durante siglos los cristianos sabían que una de las razones por las que creemos que Jesús es el Mesías no es solo porque él lo afirmara, sino porque cumplió la profecía y solo él se ajustaba a la línea de tiempo del libro de Daniel. Doctor Bram Petrie, usted nos puede explicar esto de manera clara. ¿Fue tan claro para el Sanedrín como para la gente que condenó a Jesús a morir? Sí, lo fue. De hecho, si leemos a Marcos del capítulo 14 hasta el juicio de Jesús, y leemos ese pasaje con mucha atención, encontraremos que cuando Caifás, el sumo sacerdote, preguntó a Jesús: ¿eres el Cristo, el Hijo del Bendecido? Jesús respondió diciendo: lo soy, y verás al Hijo del Hombre llegando sobre las nubes del cielo. En otras palabras, Jesús mismo, en el momento más culminante de su ministerio, cuando es sentenciado a muerte, se remite al capítulo 7 de Daniel y se identifica con el Mesías celestial del libro de Daniel. Y en ese momento, esta afirmación es lo que hace que Jesús sea ejecutado. Madre mía. A pesar del hecho de que era bastante claro, dijeron: ¿no me interesa en absoluto? Sí, quiero decir, esto entra en la cuestión de cómo la llegada del Mesías va a tener enormes implicaciones, no solo para la relación entre la Iglesia y Roma, sino también con el liderazgo judío. No todos van a estar contentos de que haya un nuevo rey en la ciudad, y más si lo ven como un nuevo sumo sacerdote. Pero eso es dar un paso más allá de los que podríamos dar, porque el Mesías no es solo un rey, también es un sacerdote, así que va a suponer una amenaza para la autoridad sacerdotal del Sanedrín. Vaya, muchísimas gracias, Dr. Bram Petrie. Estaremos encantados de verle de nuevo para hablar de cómo Jesús se reveló a sí mismo como Dios.